En este momento damos inicio a su programa Imagen y Liderazgo con la autora, conferencista y coach Gisela Arriaga. Sean bienvenidos. Pues como dice nuestra entrada, nuestra introducción, que tan amablemente se escucha con la voz de Alberto Moreno. Bienvenidos a tu programa Imagen y Liderazgo y le damos la bienvenida a nuestro invitado especial, el doctor Fernando Pérez Beltrán, que él no me cree, pero yo le digo que es el único que en este programa repite. Muy amable, pues ese es un halago. Por algo será, ¿verdad? Por algo será, porque siempre nos trae un tema interesante, lo desarrolla de manera interesante, de manera práctica, útil y terminamos realmente pues en un antes y un después con tus qué bueno. Con tus observaciones, que nos queda mucho trabajo por realizar siempre, ¿verdad? Muy bien, no es mágico esto. Pero si somos disciplinados y nos aplicamos, yo creo que podemos ir transformando algunos aspectos de nuestra personalidad, de nuestros comportamientos y o actitudes. Muy ¿Cierto? bien, es cierto. Okay. Y el día de hoy, Fernando, un gran tema que yo me estoy, así como que frotando las manos, porque yo siento que voy a tomar algunas recomendaciones, porque vamos a hablar el día de hoy de un trastorno cuyo nombre oficial es trastorno obsesivo compulsivo, abreviado como TOC. Así es. No, hombre, ahora cómo empezamos con esto, porque es un gran tema, pero empezando por la definición, por qué es el TOC, y bueno, ya a partir de ahí vamos explorando más. Bueno, vamos a empezar porque hay cierta confusión, ¿no? Okay. Hay dos situaciones de tipo psiquiátrica que llevan el mismo nombre, ¿no? Uno es, a lo mejor que era lo que tú estabas pensando, que es la personalidad obsesiva compulsiva. Ese es uno. Y después está, por otro lado, el trastorno obsesivo compulsivo, que son dos cosas. Pueden en ocasiones estar juntas, pero son dos situaciones totalmente diferentes, ¿no? Tanto la personalidad obsesiva compulsiva como el verdadero TOC, trastorno obsesivo. Por eso en psiquiatría los problemas psiquiátricos se les denomina a todos trastorno, porque son muchas veces padecimientos que son muy amplios y que no es una enfermedad específica, ¿no? Entonces se llama trastorno. Eso es, hay un libro que es el DSM-5, que es el que hecho por la Asociación Psiquiátrica Americana, que es el que ha englobado todos los padecimientos de tipo psiquiátrico. Y volviendo otra vez al tema, el trastorno de personalidad obsesiva compulsiva está a un lado. Y por otro lado está el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Ahora vamos a empezar. La personalidad. Personalidad y cómo darnos cuenta si entramos ahí. Todo, mira, la personalidad, cada uno de nosotros tenemos una manera habitual, repetitiva, de ver el mundo, de hacer las cosas, de enfrentarnos al mundo, de enfrentarnos con las demás personas, y que esa es la personalidad. Y que es lo normal, por decirlo así. Es lo así. normal, exactamente. Y el trastorno de personalidad es cuando una personalidad normal es tan exagerado los rasgos que ya llega a ser trastorno, ¿no? ¿Qué rasgos, Fernando? Mira, los rasgos de las personas, incluso
hasta se le denomina de otra manera, ¿no? Muchas veces la personalidad, la obsesiva compulsiva se llama personalidad anancástica, sí, es muy raro. Interesante. Bueno, precisamente por eso invitamos a los especialistas y el doctor Fernando Pérez Beltrán es un gran especialista en su tema, psiquiatría. Así Más de 50 años lo avala, Así es. de verdad. Y siempre decimos lo mismo y nos reímos porque pues ya pasó mucho tiempo y nos conocemos desde muy jóvenes, así que podemos avalar que es una larga trayectoria. Sí. Y, pues, bueno, la personalidad obsesiva compulsiva son personas. Ahorita se me metió otra idea con respecto a esa personalidad, ¿no? Que ahorita te la voy a explicar, que es como la describió Freud hace 110 años, ¿no? A principios del siglo XX, ¿no? Pero ahorita te voy a hablar de eso. Pero los rasgos de una personalidad obsesiva o compulsiva, primero es una persona muy ordenada, ¿no? Es una persona que toda su vida es muy rígido, es una persona que todo lo hace en razón al estar bien, ¿no? Entonces, tiene sus cosas muy bien ordenadas, tiene agendas, lleva muy bien. Es casi siempre las personas que tienen esa personalidad obsesiva son gente muy seria, muy exigentes consigo mismo, ¿no? Consigo mismos. Y con los demás. Y con los demás, ¿no? En alguna forma de broma, yo a mis pacientes que tienen esa personalidad les digo que tienen una D marcada aquí en la frente del deber, porque todo gira alrededor del deber hacer las cosas, ¿no? Son personas muy rígidas, por Exactamente, son muy rígidas en muchos aspectos de su vida, ¿no? Pueden ser muy religiosos, pueden ser en sus ideas, son muy cerrados en sus ideas. Cuadrados. Cuadrados, exactamente. No se salen de ahí. No se salen de ahí. Si tú lo puedes ver, es una persona siempre muy bien vestida, desde los zapatos hasta el peinado, ¿no? No se les mueve un solo un solo cabello, o sea, impecables. No, impecables. Si tú ves su closet de esas personas, están las cosas ordenadas por colores, por tamaños, por así. Bueno, ya estoy identificando a algunas personas por esas características y yo lo que quiero es que ustedes hagan lo mismo, inclusive pues se apliquen una especie de test que podemos estar improvisando aquí con algunas de las preguntas y respuestas que se nos den, ¿verdad? Pero esa es la personalidad. Esa es la personalidad y así es como los podemos reconocer. Los podemos reconocer y ellos que se reconocen, saben, ¿no? Les cuesta mucho trabajo fallar, ¿no? Culpa, la culpa, ¿cómo la maneja? Gigantesquísima la culpa, ¿no? La culpa para ellos, por eso son tan rígidos en muchas cosas, porque tienen culpas hasta de sus pensamientos o de sus ideas, o de no quieren lastimar a los demás, etcétera, ¿no? También pueden ser muy codales, ¿no? Muy rígidos con el dinero también, ¿no? Dices codos. Codos, pues dice codales. Codales, y yo dije, nuevo concepto que debo aprender hoy, dije, codos. Codos. Sí. Son muy rígidos con el dinero, tienen muy ordenado su dinero. Ok, bueno, pues mira qué interesante todo lo que nos estás diciendo, porque pues parecería ser algo en general positivo que fueras de esta manera. Y tienen mucho, una persona con esa personalidad o con rasgos de esa personalidad triunfan mucho. Incluso te voy a comentar con respecto a esa personalidad. En algún momento se hizo un estudio de los estudiantes que iban a entrar a la Escuela de Medicina de la Universidad de Sonora. Y se les hizo una serie de exámenes de personalidad
y un gran porcentaje salieron con esa personalidad, porque para entrar a la Escuela de Medicina de la Universidad de Sonora exigen unos promedios muy altos, ¿no? Entonces, entonces la mayor parte de los muchachos que tienen promedios muy altos son muy exigentes con ellos mismos en los estudios, ¿no? Entonces, por eso fue que se encontró que había muchos con esos rasgos de personalidad obsesivo-compulsiva, ¿no? Entiendo entonces que este tipo de personalidad tiende al perfeccionismo. Exacto, esa es la palabra, ¿no? Perfeccionista, ¿no? Perfeccionista. Pues ahorita hablando de estas características y viendo que los conduce a muchos de ellos al éxito profesional, al éxito económico, pues parecería todo como que son características adecuadas, positivas, deseables. Pero vamos a ver el otro lado de la personalidad. Pues el otro lado, cuando ya llega a ser trastorno, un trastorno, cada uno de esos rasgos son exagerados, ¿no? Cada uno de esos rasgos. Ahí todo tiene como que un límite, o sea, un equilibrio, ¿no? Un equilibrio, más bien un equilibrio, porque, ¿cómo se llama? Esos rasgos le pueden afectar en su vida diaria, en su trabajo, en muchas situaciones de su vida, ¿no? Que sean tan perfeccionistas que muchas veces, por ejemplo, ahorita me estoy acordando de una muchachita de 15 años, ¿no? Una muchachita de 15 años que es de los primeros lugares en su escuela, ¿no? Ella casi 10 tiene, ¿no? Y el otro día le hicieron la prueba del TOEFL, ¿no? En la escuela, porque está en una escuela de aprendizaje de inglés, ¿no? Entonces, falló en unas cuantas preguntas y ese se sentía súper mal, ¿no? O sea, eso fue motivo de que se deprimió. Se todo deprimió el día. nada más por haber exactamente así como me lo estás describiendo. Se deprimió por ese tipo de situación. Entonces es cuando ya empezamos a ver que todas esas características empiezan a afectar el estado de ánimo, el estado mental. Este tipo de personalidad es muy frecuente que tengan ansiedad, ¿no? Por eso, porque las cosas no le salen como ella hubiera querido que le saliera, ¿no? Entonces empieza a sufrir mucho, ¿no? Y se deprime o tiene mucha ansiedad o no puede terminar un trabajo porque siente que le faltó el punto. Bueno, Fernando, ¿me estás hablando a mí? Como dice la canción de Paquita, la del barrio, te estoy hablando a ti. O sea, ya estoy empezando, el checklist ya empieza a llenarse y en lo personal pues me identifico con algunas de estas cosas y como tal yo quiero preguntarte pues el tema de cómo lidiar con el sufrimiento emocional que provoca ya llegar a rebasar el equilibrio. O sea, ¿cómo podemos hacerle para evitar caer en estados de ansiedad, en estados obviamente de depresión e inclusive de culpa porque las cosas no nos salieron a la perfección, como decíamos? Pues es una pregunta verdaderamente difícil. Difícil, ¿no? Yo creo que nos va a llevar todo el programa porque la idea es desmenuzarla. Y como aquí la idea es que yo sea como que organice esta complejidad de cada tema, me gustaría que lo hiciéramos por rubros. ¿Qué te parece? Bueno, como tú. ¿Qué hacer con esta personalidad cuando ya causa problemas en su día a día, en su comportamiento, en el área de las relaciones interpersonales, relaciones humanas y también obviamente en el tema de pareja? ¿Cómo lidiar con este trastorno? Yo diría, de personalidad? en la situación de pareja, ¿cómo el otro va a lidiar contigo? ¿Cómo te va a soportar? Exactamente. Ya. Así es. Si no es que sale corriendo. Así yo creo. Yo creo, ¿verdad?
Ah, sí, yo creo que porque estamos solos o solas en los... yo creo que así sería. Bueno, vámonos por partes. A ver, vamos a ver. O sea, en las relaciones interpersonales, en la amistad y bueno, en el trabajo, ¿cómo se puede lidiar Mira, con yo creo esto? que Manejar. en los problemas de personalidad, cada uno tenemos algún tipo de personalidad, ¿no? Y hay que ver sobre qué aspectos somos en extremo perfeccionistas, Sí. porque hay quienes lo son en el ámbito de la actividad doméstica. Exacto, no, ahí puede llegar al exceso de limpieza en las casas, ¿no? O sea, Sí, hay personas que llegas y quítate los zapatos. Sí. Y, no toques ahí. Y, no dejes ese cuaderno ahí, o sea, ahí no va. Y o sea, es algo que te termina afectándote notablemente y casi. Pues como sí, en decíamos, eso de la limpieza. sales corriendo. Hasta hay un chiste, ¿no? De que una señora llega a la policía, ¿no? Porque había matado al marido, ¿no? Ay, bueno. ¿Y por qué lo mató? Es que estaba trapeando y me ensució el piso. No, es un chiste. Sí, Vamos a ponerlo de ejemplo. Pues es un porque chiste, llega a ese extremo, ¿no? llega a ese extremo, pero sí provoca problemas. No, sí, provoca interpersonales. problemas de relación interpersonal porque tú estás exigiendo mucho de la otra persona y la otra persona pues tiene otra personalidad y otra manera de ser y muchas veces está chocando siempre contigo. Está chocando porque tú le estás exigiendo o tú ni siquiera le estás exigiendo, pero dentro de ti sí le estás exigiendo y estás viendo... no te disgusta esa persona porque está fallando, ¿no? Entonces hasta te cae mal porque, ay, qué cochino, qué desordenado, que todo eso estás, entonces sufres tú porque no puedes llevarte con la otra persona. Sí, y bueno, y ves, por ejemplo, cosas tan sencillas o cotidianas como colocar una cuchara de determinada manera, ¿no? Dentro de Exacto, sí. su área y tú como perfeccionista extremo, no debe de colocarse así, eso debe ir de tal manera. Entonces, está la situación que ya pues llega a niveles de... A generar fricciones y malos entendidos y muchas cosas de tipo de las relaciones humanas, ¿no? Sí. Bueno, ese es en el tema doméstico, ¿verdad? En el tema de la casa, donde existen muchas personas que son extremadamente perfeccionistas en toda esa área. Y es difícil la convivencia. Exactamente. ¿Cierto? ¿Y ahí qué recomendaciones das para ambas partes si están conviviendo, porque están compartiendo el mismo espacio? Mira, hay otra situación. Yo creo que en la personalidad, una cosa que uno debería ir haciendo es irse reconociendo a uno con esa manera. Y muchas veces uno tiene que aprender a vivir con eso, porque la personalidad no se cambia, ¿no? Ah, ok. O sea, tienes que aprender a vivir a con vivir, ella. porque en alguna forma la personalidad de cada uno de nosotros es una manera de ver, de enfrentarse, de hacer las cosas. Y aparece la personalidad, aparece desde la adolescencia, aparte de la adolescencia y de ahí forever, ¿no? Para toda la vida va a ser, ¿no? Para Así siempre es. tú vas a ser así. Pero tú debes de saber conocer esa manera de ser. Y con esa manera de ser, primero es aceptarte. Así soy, Qué así bien. soy yo. Si tenemos en casa ahorita una libretita, yo te aconsejo que apuntes, porque la verdad yo creo que vale la pena si te estás identificando con algunas de estas características de la personalidad obsesiva compulsiva, pues hay que tratar de aligerar la carga emocional que esto implica, el dolor emocional, y hay que tratar de aligerarlo también a quienes nos rodean. Pues sí, y lo primero es eso, ya soy así, ¿no? Y en alguna forma, la otra persona con la que estoy viviendo también te debe reconocer que tú eres así y que no vas a cambiar, ¿no? Entonces, el autoconcepto debe ser Sí. claro y debemos de tener con claridad y aceptar, Sí. vernos. Vernos. Y también la otra persona La con la otra que persona, convivimos, sí. ok, para tratar de buscar algún tipo de, no sé, comprensión o
Exactamente. Ahorita estaba viniendo a la mente, hay una persona que creó una forma de ver las personalidades, es un concepto que se llama eneagrama, ¿no? Sí, lo conozco, es la De nueve, estrella, así, es ¿verdad? una La estrella de 9, por eso se de llama eneagrama. 9 picos. Y en cada pico está una personalidad, ¿no? Sí. Y entonces ahí en estos libritos te van explicando mucho esa manera de ser tuya y en qué forma, con quiénes te llevas bien y con quiénes vas a chocar. Entonces, es de difusión general, pública. Entonces, ayuda mucho a reconocernos de cuáles son nuestras características, ¿no? Entonces, yo sí. Entonces, en primer lugar, el autorreconocimiento, la autoaceptación y que con las personas con las que convivamos también se toque ese tema y pues se sepa que Pues sí, van a sí, estar sí. conviviendo con alguien así. Así. Y que, como dices, o sea, no va a cambiar, es muy difícil. En fin, no vamos a ahondar ahorita y a lo mejor lo hacemos un poquito más adelante sobre las raíces de por qué llegamos a tener ese tipo de personalidad. Imagino que algunas cosas pueden ser heredadas y otras adquiridas por el entorno. Pero ahorita nos vamos a la parte práctica. Convivir en un entorno doméstico en el tema interpersonal. Aceptar. Luego, ¿con qué más nos podemos ayudar para aligerar esto? Pues lo otro que estábamos hablando, ¿no? Con respecto a la ansiedad, ¿no? Las personas que tienen este tipo de personalidad siempre viven hacia mucho hacia el futuro, ¿no? Vive hacia el futuro y eso va causando ansiedad y siempre está pensando en que va a suceder algo malo, siempre está viendo el mundo negro, ¿no? Entonces se está viendo el mundo negro y se está viendo su mundo y su futuro muy negro. Entonces, muchas veces, ahora dentro de la psiquiatría hay un tipo de psicoterapia que se llama cognitivo-conductual. Este tipo de terapia se basa principalmente en estar viendo cada uno de los puntos negativos de ese pensamiento. Son pensamientos que son irreales, ¿no? Por ejemplo, este tipo de personas tienen una característica de que son extremistas en su manera de ver el mundo, blanco o negro, y no hay grises, ¿no? No hay grises, entonces eso hace. Y el mundo real tiene una gran gama de colores, ¿no? Entonces, eso hay que estar viendo que se es muy extremista, ¿no? Y que ese es un pensamiento ilógico, irreal, el ser extremista, porque el mundo real tiene muchas variaciones, ¿no? Otra de las cosas que te estaba yo mencionando son el famoso deberes, ¿no? En ningún lado está escrito que más que dentro de la cabeza de las personas, que las cosas así con el dedo así deben de ser de esa manera, ¿no? En cualquier aspecto. Desde la colocación de los objetos. Pues sí, eso es nada más está dentro de tu cabeza. Los demás les importa muy poco cómo estén las cucharas, ¿no? Ay, Dios mío, ¿cuántos ejemplos podemos poner aquí? Les importa muy poco de qué colores estén colocados las camisas. Exactamente, solamente son para ti, tienen una importancia, ¿no? Bueno, pero yo siento que muchas veces ese tipo de personas consideran que así deberían de ser. Y eso es algo que que los hace chocar con los demás, ¿no? Con los demás. Y eso hace muchas veces que sean gente más solitaria, que sea gente que no se lleva con mucha gente, por esa situación, porque les cuesta trabajo adaptarse a cómo es el mundo, ¿no? Ok, bueno, entonces, y de parte de las personas con las que conviven, pues debe de haber también un tema de entonces esa persona tiene que ir aprendiendo a también aceptar a los demás como son. Yo no voy a cambiar a nadie, ¿no?
haga lo que haga yo, no voy a cambiar a nadie. Entonces, es así como dirían los Beatles, let it be, ¿no? Okay. Bueno, ahora, dentro también, o sea, siguiendo con el esquema de la vida doméstica y cómo lidiar con este tipo de personalidad obsesivo-compulsiva, ¿qué nos dices de la pareja? Pues... Me ese es imaginé, otro. hace rato me estaba No. imaginando, pues a lo mejor con tus hermanos, con tus compañeros de roomies que le llaman ahora, con los que compartes tu departamento, etcétera, pero ahora nos vamos al tema de interpersonal llamado pues tu pareja, las relaciones Bueno, de pareja. ahí es otro gran problema, ¿no? Porque al buscar pareja, no sé, hay un fenómeno psicológico que casi siempre estamos buscando personas totalmente opuestas a nosotros para compensar esas partes que nosotros creemos que nos faltan. Entonces, una persona con esa personalidad obsesivo-compulsiva se busca a un TDA desorganizado. No, ¿a poco? Pero ¿cómo? Si siempre le va a estar regañando, Exactamente. le va a estar señalándole sus errores. Pues, Y eso sucede, ¿no? pero entonces estas relaciones eventualmente van a tener que terminar Exactamente, mal. ¿no? O sea, o irremediablemente. Tendría que ser otra persona en las relaciones que fuera casi igual que No. ella persona. Y eso también va a generar, porque cada quien va a estar exigiendo lo que debe de ser desde su manera de ser. Entonces, también va a generar fricción. Entonces, imagínate con un compulsivo o obsesivo compulsivo respecto al tema del orden, pues no, es que los calcetines deben de estar acá. No, los calcetines deben de ir aquí y así van a estar Y todo así el todo el tiempo. tiempo, exacto. Y así forever. Así, forever. Bueno, se aceptan o Exacto. terminan. Y que eso es corriendo, parte, algo así. exactamente, o terminan aquí mejor, aquí corrió que aquí murió, ¿no? Así Oye, qué es, divertido está esto, pero realmente en el fondo es un tema que bárbaro. O sea, nos divertimos platicando y poniendo estos ejemplos, pero lo cierto es que ya vivirlo debe de ser. Es muy difícil, ¿no? Es Digo, muy difícil. yo creo que cualquier personalidad es difícil y también las relaciones interpersonales Claro, todos. son difíciles. En algún libro yo decía que las relaciones humanas son lo más difícil que hay, aunque todos los seres humanos necesitamos siempre vivir en bola, vivir junto con demás gentes, pero llevarnos entre nosotros es muy difícil. Pero decía, las relaciones son difíciles, pero se complica el triple o el doble cuando es de pareja, ¿no? Entonces esa relación nos cuentan de que debería ser lo más ideal y muchas veces resulta lo más difícil. Lo más ¿no? difícil. Estoy imaginando situaciones con personalidades así dentro de casa, en pareja, pues sonaría en el caso de una mujer o de un hombre, generaría una especie de tener, no sé, como un gendarme dentro, de que te va a estar censurando dónde colocaste esto, dónde pusiste tal cosa. Y si tú no lo eres, si tú no tienes esa personalidad, pues va a ser un desgaste muy fuerte. Hasta o en la familia tú decías o tu hijo se va a convertir igual que tú, va a ser igual, o muchas veces y cuando entre a la adolescencia, va a reaccionar todo lo contrario, ¿no? Entonces tú obsesionado y el otro una total rechazo a todo lo que... Entonces genera también en la relación con los hijos un estallamiento. Un estallamiento, o sea, tienden en un momento dado a la rebeldía, ¿no? Exactamente, como una compensación a eso. esa manera de ser del padre, ¿no? A rebelarse, ¿no? Totalmente. O buscar, o sea, si es tal la cantidad de estrés que genera en el día a día vivir con este tipo de personalidad, pues en un momento dado se puede transformar esto como entiendo como la metáfora, como una olla de presión, y entonces de pronto puede estallar. Exactamente, así sucede. Cuando estallan, pues a veces el chico o la chica se va de casa y pues abandona el seno familiar a muy temprana edad, precisamente porque no
No porque aguanta. estaba buscando a ver si me caso con cualquiera, el que primero El que que pase por la pase. esquina, con ese me caso, pues para liberarme de mi mamá o de mi papá, ¿no? Ujú. Estoy recordando, Fernando, una película que, bueno, maravillosa con Jack Nicholson, que se llamó Mejor Imposible. Bueno, a eso iba yo. Tocaba este tipo de personalidad, tenía todos los jabones así ordenados, tenía todas las toallas, pero nadie podía entrar al departamento porque podía ensuciarlo y podía... Eso es lo que yo te estaba Y solo. platicando ahí al principio. Esa es la enfermedad, el trastorno obsesivo compulsivo. Esa es otra cosa. Lo que sale en esa película es la enfermedad obsesivo compulsiva, ¿no? De una personalidad No. se fue a una No. enfermedad O puede ser totalmente diferentes, ¿no? No, la personalidad hasta ahí se queda, pero ya el trastorno, que es otra cosa, ¿no? Por eso se llama trastorno obsesivo, porque se le mete a esa persona una idea, se está metiendo en su idea, en su cabeza, una idea que lo está martirizando día y noche, ¿no? Y pero ya es parte del TOC, ¿no? El verdadero TOC. Ese es el verdadero TOC. Recuerdo, por ejemplo, algunas de las acciones que este personaje hacía. Bueno, el actor era Jack Nicholson, pero el personaje lo que hacía ahí era, no podía pisar las rayas de los mosaicos. Sí. Pasaba a la calle y cualquier raya que atravesara. Tenía que brincar. Porque si las pisaba, algo grave, eso es lo que le pasa a la persona que tiene el TOC verdadero. Ajá. Si yo piso esa raya, algo grave va a pasar, ¿no? No, entonces sí es realmente algo que le puede atormentar. Ese trastorno está caracterizado por hay una gran gama de pensamientos que están torturando a la persona, ¿no? Otra de las situaciones de esa enfermedad que muy pocas veces la persona la reconoce como un trastorno y vive muchas veces viviendo con eso y que le va a afectar más en su vida, por ejemplo, como en esa película que no sale de su casa, ¿no? Sale de su casa, no puede tener pareja porque, pues, o sea, está difícil. El tema por ejemplo, va a los restaurantes y lleva sus propios cubiertos. Es porque tiene miedo puede enfermar. a contaminarse. De eso es, incluso en el COVID, en esta pandemia que tuvimos en unos años pasados, muchos de esos trastornos ya graves se declararon, ¿no? Había gente que no permitía que tú entraras a tu casa porque probablemente tenías la enfermedad hasta en las suelas de los zapatos, ¿no? Totalmente. O que iban, en verdad, muchas personas las veías y iban vestidos como astronautas. O sea, traían cualquier cantidad no solamente el cubrebocas, pues que era lo recomendable y era bastante obligatorio, pero ellos tenían otras cosas, a veces ponían unos lentes tipo gogles, yo los veía, inclusive tengo un amigo que llegaba y yo decía, ¿qué le pasa? No puedo ver nada de su rostro porque está totalmente cubierto, y guantes. Exactamente. Guantes. Sí, y estoy recordando, que como soy cinéfila, ¿verdad? Pero nos ayudan mucho las películas porque toca ese tema, con el aviador. La película protagonizada por Leonardo DiCaprio. Un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Él sí, ¿no? Hughes, ¿no? Se llama Howard Hughes. Howard Hughes, el ¿no? gran empresario que además era brillantísimo, llegó a ser un multimillonario y exitosísimo. Sin embargo, esto lo fue deteriorando a tal grado que terminó muerto solo en un cuarto en Acapulco. En Acapulco y literal, o sea, ya no comía, ya tenían que llevarle unas botellas de leche y dejárselas afuera para no podía tener contacto con la gente ya. Porque esa es la enfermedad, ¿no? O sea, por ejemplo, uno de los tantos pensamientos es el pensamiento de la contaminación. Por ejemplo, son personas que repiten muchas cosas
por miedo a que fallaron. O sea, es una enfermedad que que sí necesita tratamiento, ¿no? Incluso en algunas personas llega a ser el tratamiento hasta con neurocirugía, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo. Así puede llegar de ser tan grave. Ya me estoy preocupando. No, estoy preocupando. Bueno, aquí una pregunta muy importante porque, por ejemplo, el tema de la limpieza y después de una pandemia, pues nos quedamos quizá, decimos como tocados con Sí. ese tema de lavarse las manos. Y de pronto si te las lavabas 3 veces, 4 veces al día, puedes pasar a 10, 15. ¿Cuándo podemos ver que ya estamos rebasando ese límite, ese equilibrio y ya estamos entrando al trastorno como Pues, enfermedad? como acabas de decir, pues el número de las veces que El te número de lavas, las veces, que sí. te lavas las manos, porque ese trastorno es el trastorno de la eterna duda, ¿no? O sea, se lava las manos y se mete, o sea, esa es la obsesión, un pensamiento. Y de broma, Ujú. y si no están bien lavadas. Y vuelves a lavártelas. Exactamente, ¿no? Oye, ¿y qué tal si la toalla tiene contaminada y entonces vuelves a lavártela? Ahí vuelves a lavarte, ¿no? Y después vuelve a meterse ese pensamiento así que nunca te va a dejar, ¿no? Sí, ¿y qué tal si el lavabo, la manija del lavabo, o sea, está contaminada? Entonces ya vuelves otra vez a Vuelves a- lavártela, exactamente. Sí. Hay una escena de la película El Aviador que pues nos está narrando la historia de este trastorno en un empresario norteamericano, Howard Hughes, que va al baño y se lava, bueno, cantidad de veces las manos, o sea, no sé, muchísimas, pero ya llega con tal desesperación que sangra. Así llegan a pasar esto en las manos, ¿no? Y no es una cosa de solo la película, es habitual que tú lo ves en la consulta de que llegan con grandes dermatitis en las manos exactamente por ese tipo de situación, ¿no? De que se han lavado las manos miles de veces, ¿no? Porque esa es la enfermedad, o sea, nunca se desaparece de su mente la obsesión de la contaminación, ¿no? La Y contaminación. también en esa enfermedad aparece lo que estabas hablando hace rato, múltiples culpas, ¿no? Y múltiples pensamientos de fallarle a Dios, de pecado, ¿no? Entonces vive, pero es una idea que no te deja, que no te libera, ¿no? Que no te la puedes quitar de la mente, ¿no? Entonces, si hiciéramos como, no sé, un checklist de aquellos aspectos donde ya tendríamos que tomar medidas, pues, no Que sé, se ir a tiene que ir con el terapia. médico psiquiatra, Sí. porque es el único que cura paciente. Ok. ¿Cuáles serían, vamos a llamarle así, los foquitos rojos que se pueden presentar para que tú ya veas que ya estás pasando a tener una enfermedad? Ya no es una personalidad obsesiva compulsiva. No es personalidad, sino ya es un pasa trastorno. es un trastorno. Ajá. ¿Cuándo? Pues mira, Indicadores. Indicadores cuando te está afectando totalmente en tu vida esa manera, ¿no? O sea, por ejemplo, Te quita tiempo. mucho tiempo, ¿no? Pasan horas en el baño, bañándose, ¿no? Y lo que tú misma dices, o sea, se bañan y terminan de bañarse, ¿y qué tal si no me bañé bien? Entonces vuelve a bañar o enjabonarse, ¿no? Porque yo tuve, fíjate, se los voy a comentar, tuve una paciente ya hace muchos años, ¿no? Que esos pensamientos obsesivos también tienen mucho componente religioso y tienen mucho componente con respecto a tener pensamientos sobre la sexualidad, ¿no? Entonces esta paciente se le metía la idea de que ella podía tener con su hermana relaciones sexuales. Y eso la angustiaba mucho, porque el TOC siempre va acompañado de una angustia extrema, ¿no? Porque esos pensamientos te están martirizando. Insomnio. O sea, Pues sí, despiertas y el estás- insomnio por los pensamientos obsesivos que están ahí,
y que no te liberan. Entonces, en esta muchacha, ahí viene la otra parte del trastorno obsesivo, es la compulsión. Por ejemplo, el lavarse las manos es la compulsión, queriendo con el hacer esos rituales de lavarse la mano o de caminar de un lado a otro, y si toco esta pared, y si como en la película, y si no toco las rayas, todo eso, de los mosaicos. Se me van a desaparecer esos pensamientos que yo tengo, ¿no? Entonces, la persona no vive en relación a eso, ni deja vivir a las demás personas, ¿no? No disfruta la vida, termina también sufriendo, de alguna manera, sufriendo mucho, ¿no? Ya dijiste de Howard Hughes, pero no. Claro, sí. Entonces que termina encerrado en un cuarto, ya me dio tos. Termina encerrado en un cuarto, ya no aceptaba visitas, ¿verdad? Vivía, se dice, quienes tienen han leído biografías de él, que vivía como en una escafandra. Pues sí, para no contaminarse, ¿no? Esa era la idea, ¿no? Como si fueran unos de los trajes estos de los astronautas, ¿no? Exactamente. Que reciben también algún tipo de aire artificial, porque también podría estar contaminado el ambiente. Y pues todo empezó con lavarse mucho las manos, Fernando. Pues, pero, por lo menos en la película así empezó y fue escalando a niveles que pues finalmente lo llevaron a morirse. A morirse, solo. Pero es una enfermedad, incluso el problema de esa enfermedad es que la persona que la tiene no la reconoce como una enfermedad porque aprende a vivir de esa manera. Afecta a los que están a su alrededor, pero para él nada más le está causando la angustia el estar pensando en tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, está con respecto a la sexualidad y la religión. Yo he tenido pacientes que asocian esos dos pensamientos. Nos decías de esta paciente que le atormentaba el tener relaciones sexuales con la hermana. Es así. Entonces tenía que bañarse de tal forma que el jabón pudiera escribir en el brazo la letra de su hermano. O sea, se enjabonaba totalmente. Ya ponía H. Ya descansaba, pero al ratito se le metía la idea, y sí, tenía que volver a jabonarse en esa forma, ¿no? Entonces duraba horas y horas en el baño. Bueno, el tema de la perfección y el tema de la limpieza es muy común pues asociarlos con este trastorno. Y las personas que son acumuladoras. También entra las personas que tienen la personalidad, puede ser en cualquiera de las dos, ¿no? Tanto en la personalidad, las personas que tienen la personalidad son coleccionistas compulsivas, ¿no? Y que coleccionan ranitas. Entonces, cualquier lado donde ve ranitas, y tienes tu casa llena de ranitas, ¿no? Pero eso podría ser un hobby. Bueno, es un hobby, pero ya ves. Llevado a extremo cuando entras a una casa y solamente ves ranitas. Exactamente, o algo así. Sí, ¿no? Esa es parte de la personalidad. Digo, Sí. pues no te está pasando nada, pero hay gente que puede coleccionar. Por ejemplo, como parte de esa personalidad son los acumuladores de basura, ¿no? Acumuladores, que hay muchos documentales, reportajes muy interesantes en la televisión, ¿no? Por cable, que he visto Discovery Channel, que te quedas impactadísimo de cómo tienen sus casas como acumuladores. O de regalos, o sea, llegan y van y compran y tienen su casa llena de las cajas, por ejemplo, de una tienda como mejor no digo departamental, ¿no? Entonces tiene colecciones de esa misma tienda, ¿no? Ahí también entran dentro de ese stock, sí. Trastorno, y muchas veces pues no puedes ni entrar a esas casas porque están llenas de basura. Y las personas que se les dificulta, me cuento ahí,
tirar las cosas, bueno, no soy acumuladora de basura, pero, por ejemplo... ¿Y si me sirve para otra cosa? Que de alguna manera es un tema de Que es acumulación. un tornillito, es un cablecito, es ¿no? Una pluma, me trae un recuerdo, todo, pero siempre vas ahí llenando, ¿no? Dicen, ¿para qué si nunca lo has usado? No, pero ¿y si lo vuelvo a usar? También entra como un comportamiento que puede Exacto, identificarse. Identificarse dentro del trastorno de Pues yo creo personalidad. que ya aquí todos los que están escuchando este programa o lo van a escuchar en retransmisión Sí. por las redes sociales de TV de Primera Plana, pues deben de entrar en alguno de estos. Sí. Porque están, por ejemplo, los que son extremadamente limpios, esos Sí. de la limpieza. De la limpieza. Estarían los acumuladores. Los del orden. Los del orden, exacto. Los que se lavan Constantemente las manos, Sí. ahí están. Los que se bañan 1000 veces. 1000 veces al día. Escuchaba por ahí a uno de ellos que daba un testimonio que podía tardar hasta 8 horas de salir de casa por el tema del baño. Exactamente. O sea, ya no podía salir de casa, o sea, ya el tema aquí, Fernando, yo creo que todos los que están escuchando esto, sería cuando te incapacita. Exactamente, a eso es cuando te vamos incapacita hacia allá. a vivir, ¿no? O sea, tú no puedes vivir porque esos pensamientos no te dejan vivir, ¿no? Porque ahí están, ¿no? Por ejemplo, lo del baño, ¿no? Yo, una persona que tenía miedo a tener diarrea. Nunca tenía diarrea, pero ¿y si me pega afuera? Entonces no salía de su casa, ¿no? O sea, es que yo en serio no salía porque le podía dar. Porque le podría dar, ¿no? Es un pensamiento. Es un pensamiento obsesivo, ¿no? Esa persona dio la vuelta a gastroenterólogos, proctólogos, todo porque él pensaba, ¿y si me llega a pasar eso, no? Entonces, con esto que estamos platicando, entiendo que quizá las personas que son hipocondriacas también pueden estar ligadas a eso, ¿no? Incluso trastorno. En los libros se habla este trastorno, se llama en psiquiatría ansiedad por enfermedad, ¿no? Esto, el que anteriormente era el hipocondriaco, en la actualidad se llama ansiedad por enfermedad, ¿no? Porque está obsesionado con el y si tengo una enfermedad, ¿no? Entonces, siempre está acudiendo con el médico, siempre se está haciendo exámenes, ¿no? Y si le dicen que no tienes nada, ¿y si se equivocó el doctor? Y vas con otro. Y vas con otro, y otro, ¿no? Y si tienes un dolor en el dedo chiquito del pie izquierdo, ¿y qué tal si me va a pagar cáncer en el dedo chiquito, ¿no? Entonces siempre está pensando así obsesivamente en las enfermedades, ¿no? Eso dentro de la psiquiatría se le ha llamado que están dentro del espectro del TOC, no están diagnosticados porque también incluso dentro de ese espectro está la bulimia y está el problema de la bulimia es claro, y si estoy gorda, ¿no? Y si este chícharo me engorda, exactamente, luego vomitas el chícharo. Exactamente, pues ¿no? Todo lo que comes o hasta la anorexia nervosa, ¿no? Nerviosa. Entonces veríamos cómo identificarlos, pues ya tenemos muchos ejemplos y bueno, ya de alguna manera yo creo que para los que tenemos alguna proclividad al TOC, ya lo hemos identificado. Ahora, ¿cuáles serían los indicadores que nos dicen que podemos ya llegar al trastorno, a la enfermedad? Sería el tema de la cantidad. De la cantidad y de el que no te permite vivir, ¿no? Y que no permite vivir a las personas que están a tu alrededor también, ¿no? Porque tú lo puedes aceptar, por ejemplo, tú puedes aceptar que tienes que estar 20,000 horas dentro del baño, pero en tu casa está tu hermano, está tu mamá, que quieren entrar al baño y tú no los dejas entrar, pues... Fernando, y todo esto también extrapolado o llevado al ambiente laboral. Imagínate una persona en ambientes laborales que tenga ese tipo de comportamientos, por ejemplo, que esté en el baño por horas, pues o sea, simplemente una sanción, le van a llamar la atención, no cumplió con su... Empieza a haber muchos problemas de todo tipo, ¿no? Ahorita me acordé que
sale una máquina de escribir de las de antes, ¿no? Me acuerdo de una secretaria que estaba escribiendo y si había una manchita, porque a veces la tecla pegaba más fuerte, quedaba una mancha, volvía a hacer la carta, ¿no? Si había una pequeña imperfección en esa carta que estaba escribiendo, la rompía y volvía hasta que quedara esa carta totalmente como ella pensaba que debería ser, ¿no? Entonces, duraba horas en hacer un trabajo, ¿no? O sea, entonces el exceso de perfeccionismo, o sea, ya llevado a extremo, ese es un trastorno. Podría llevar también a todo el tema de, pues, de conflictos graves laborales, en el trabajo, laborales, porque significa una fuga enorme de tiempo de estas personas que se tardan horas en entregar un trabajo porque debe estar perfecto. Exactamente, así es, ¿no? Ajá, entonces... O el jefe que es así y que está pidiéndoles perfección a todos sus empleados, pues llegan a chocar, ¿no? Totalmente. Entonces ahí va. Fuga de tiempo en este tipo de comportamientos. Ese sería otro indicador. Sí. O sea, primero, cantidad de veces o la repetición de estas conductas. Ahí hay otro foquito rojo, ¿no? Sí. Las fugas de tiempo, el tema de que me imagino que terminan, ya cuando pasa a trastorno, terminan pues muy afectados emocionalmente. ¿No? O sea, ¿cómo termina un día una persona que lleva con tantos una rituales? Gran angustia, ¿no? Una gran angustia y sin poder hacer otras cosas, ¿no? Exhausto o exhausta. Y eso le impide desde tener una vida social, que ya no tiene tiempo para eso. Exactamente, eso le impide sucede. tener una vida de pareja sana, porque va a entrar en mucho conflicto, y le impide también tener relaciones en casa, interpersonales sanas, adecuadas, y todo eso se transforma en un verdadero infierno. Infierno, exactamente. Pero se puede disminuir, cuando es un trastorno, disminuye mucho si reciben un tratamiento. Estos 2 minutos que nos quedan, quisiera, Fernando, que nos digas qué debemos de hacer para los que ya estamos presentando algunas de estos síntomas y para evitar que llegar a los extremos que hemos mencionado, que ya nos causen, nos incapaciten para amar, para desarrollarnos profesionalmente, para ser felices. ¿Qué nos recomiendas para tomar las riendas? Ya cuando se tiene, ya se hace el diagnóstico, que cuesta mucho trabajo hacer ese diagnóstico, primero porque la gente no va a la consulta por eso. Muchas veces el diagnóstico resulta accidental para el médico, ¿no? Está viniendo muchas veces por depresión y empiezas a interrogar y te vas dando cuenta que tiene ese problema. Entonces, el tratamiento de estos problemas son medicamentos porque bioquímicamente tienen que ver dentro del cerebro que hay un cortocircuito, ¿no? Muchos de esos problemas y tiene mucho que ver lo que decías hace rato, hereditario, ¿no? Entonces, para corregir ese circuito que está fallando allá arriba, se usan medicamentos y medicamentos como los antidepresivos, ¿no? Una pregunta que nos debemos de hacer es si en casa, en nuestra familia, alguien más de nuestra familia, sobre todo nuestros padres, abuelos, han presentado ese tipo de comportamientos. Podríamos, digamos... decir pues que te transmitió un poco eso, ¿no? Ajá, podemos ser proclives a presentarlo. O si ya hay en casas. Hay en casa. Y lo dijiste también hace rato, o la enseñanza, o que tienes un papá que te enseña a ser igualito que él, o tu mamá es así, y además lo genético, ¿no? O sea, lo puedes aprender. Aprender. O también el tema, pienso, de la culpa. Hay personas que andan cargando tal cantidad de culpa que en un momento dado se lavan tanto las manos como para limpiar inconscientemente ese pecado que cometieron. Ahorita estoy pensando que a lo mejor porque es parte de la enfermedad el pensamiento de culpa, ¿no? El pensamiento de pecado siempre está presente, ¿no? Por la educación, a lo mejor una educación muy severa o religiosa, y el pecado está ahí siempre
en forma obsesiva, ¿no? Porque es el miedo a irte al infierno, ¿no? O a fallarle a Dios, ¿no? Siempre está ahí el pensamiento del pecado, que si hice esto y es pecado, si hice el otro es pecado, entonces nunca estás libre, ¿no? Ok, entonces hay medicamentos, hay con especialistas, hay que ir, y el tema también, me imagino que hay ciertas recomendaciones conductuales para que evites tener ese tipo de comportamientos. ¿Dejas tareas? Algo así como Sí, que mira, deja de lavarte las manos. No se puede, ¿no? No se puede. No, te gana, ¿no? O sea, tú no puedes la recomendación, deja de lavártelas, te mandan por un tubo, te van a mandar, ¿no? Sí. Porque no puedes, es más grande el pensamiento que lo otro, ¿no? Le ganan a la lógica ese pensamiento. Súper interesante el tema, estamos ya sobre el tiempo para cerrarlo, para despedirnos y sobre todo, Fernando, me quedo con el tema, con la última parte de que hay una luz en el camino. Sí hay. Y que no debemos de rendirnos cuando estemos presentando algunos de estos comportamientos, estos indicadores, sino buscar ayuda. Exactamente. Buscar ayuda, aceptar que tenemos un problema, sí. También un problema que hay que resolver y actuar en consecuencia. Exactamente, así es, muy bien. Fernando, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Pensé que iba a estar interesante este programa, pero yo creo que se rebasó mi expectativa. Lo voy a ver varias veces y yo te invito a que lo vuelvas a ver porque vas a captar más cosas que en esta primera, en esta primera emisión, ¿verdad? Así es, a veces bien. cuando volvemos a ver algo, más aprendemos. Nos caen los 20. Te agradezco que hayas estado el Gracias. día de hoy aquí. Le agradecemos Gracias al doctor, a ti. Y los invitamos a que sigan conectados en TVD Primera Plana y martes y jueves en Imagen y Liderazgo. Gracias. Muy bien. Esta es una producción de Gisela Arriaga para TVD Primera Plana.